La lluvia le había calado los zapatos hacía horas. Ahora cada paso producía un chapoteo suave y frío que resonaba en su mente con más fuerza que el siseo de los coches al pasar por la calle inundada. Era la hora punta. La gente pasaba deprisa con los paraguas inclinados, chapoteando con sus botas en los charcos sin detenerse. Nadie se paraba. Nadie ni siquiera miraba. Era solo una niña pequeña, de no más de 7 años, encorvada en la parada del autobús de la esquina de Gran Vía con Alcalá, un lugar demasiado concurrido como para que alguien se fijara. ¿Que no era de su incumbencia? Se llamaba Sofía. Sus bracitos se aferraban con fuerza a una manta enrollada y empapada por los bordes. Dentro su hermanito Mateo, de solo 4 meses, gemía en una débil protesta. Sus lloros habían pasado desapercibidos durante demasiado tiempo. Tenía los labios pálidos y las manos frías. La fina manta apenas lograba protegerlo del frío. Sofía lo abrazó con más fuerza. La mochila, demasiado grande para ella, le colgaba de los hombros por el peso de los biberones, los pañales y el poco que quedaba de la leche en polvo que había logrado coger esa mañana. Tenía las mejillas mojadas de lluvia, de lágrimas, o de ambas cosas. Ya era imposible saberlo. Le castañeteaban los dientes, pero no gritó. Solo esperaba. La gente pasaba. Algunos miraban de reojo, otros fruncían el ceño, otros se apartaban un poco. Unos pocos le susurraban algo a la persona que caminaba a su lado, pero nadie se detenía. Nadie preguntaba. Sofía le acomodó la cabeza a Mateo con delicadeza, mientras sus deditos temblaban por el frío. Él soltó un pequeño sollozo y ella lo meció como le había visto hacer a su madre. Antes de que todo cambiara. Antes del silencio. Antes del hospital, antes del día en que su mundo se hizo añicos y nadie vino a recoger los pedazos. En el bolsillo Sofía llevaba un papel arrugado. La tinta había empezado a correrse con la lluvia, pero ella se había memorizado la dirección de todas formas. Era todo lo que tenía. Conducía al único lugar donde recordaba haberse sentido a salvo. Una casita amarilla de pintura desconchada y con un carrillón de viento que solía cantar cada vez que pasaba la brisa. Su madre había vivido allí. También Sofía, hasta hacía 4 meses. El recuerdo parecía ahora un sueño. Su madre había muerto el día que nació Mateo. Los médicos dijeron que hubo complicaciones. Esa palabra, complicaciones, fue lo último que Sofía entendió antes de que todo cambiara. En un momento tenía una madre, un hogar, una rutina. Al siguiente tenía a su hermanito en brazos y a los adultos hablando en susurros en el pasillo. Le dijeron que se iría a vivir con familia, pero el primo con el que la enviaron apenas recordaba su nombre. Su piso era pequeño y siempre olía a humo. A su novia no le gustaban los bebés, y Sofía había aprendido rápidamente a no hacer ruido, a no hacer preguntas, a fingir que no estaba allí. Esa mañana, mientras ellos aún dormían, preparó las cosas de Mateo, lo abrigó lo mejor que pudo y se fue. Nadie la vio, nadie la detuvo. Caminó durante horas por calles desconocidas, contando los giros tal como los recordaba de hacía meses. Cuando por fin llegó a la casa, el corazón le latía tan fuerte que le dolía. Subió los 3 viejos escalones y llamó a la puerta. Pero por un instante antes de que la puerta se abriera, Sofía se quedó quieta, simplemente mirando. La pintura amarilla, aunque desvaída, era la misma. El carrillón de viento ya no estaba, pero ella aún podía oírlo en su memoria. Pensó en los churros de los domingos por la mañana, en la risa de su madre, en el cálido olor a lavanda. Por un brevísimo segundo fue como si estuviera allí de nuevo, de vuelta en aquella vida, completa, querida. Bajó la mirada hacia Mateo en sus brazos, le dio un beso suave en la frente y susurró. «Lo conseguimos, Mateo», susurró con la voz quebrada. «Hemos encontrado el camino de vuelta». Entonces la puerta se abrió con un crujido. Un hombre de unos 40 años se asomó, confundido por la estampa de 2 niños empapados en el umbral de su puerta. «¿Puedo ayudarla?», preguntó con cautela. «Yo vivía aquí», dijo Sofía en voz baja. Él echó un vistazo al interior de la casa y luego la miró a ella de nuevo. «No sé nada de eso, pequeña. Compré esta casa al banco hace unas semanas. Dijeron que la anterior propietaria había fallecido y que la casa se vendió para saldar algún tipo de deuda hipotecaria». Se removió incómodo. «Lo siento, de verdad, pero este ya no es tu hogar». Luego cerró la puerta con suavidad. Sofía se quedó helada en el porche con el papel aún apretado en la mano. Un sentimiento de vacío se extendió por su pecho. Su lugar seguro había desaparecido.
Sintió como si el mundo se hubiera derrumbado bajo sus pies. ¿Por qué tenía que ser todo tan injusto para ella, para Mateo? Quería gritar, rendirse, dejar que la lluvia se la llevara. Pero no podía. No con Mateo en brazos. Así que lo abrazó con más fuerza y dejó caer las lágrimas, llorando no por el frío, sino por el dolor silencioso y desesperado de una niña que ya no tenía a dónde ir. Sofía no se movió durante un buen rato. Se quedó allí en el porche apretando a Mateo entre sus brazos como si de alguna manera pudiera protegerlo de lo que ahora sabía. El único lugar que alguna vez sintió como su hogar ya no les pertenecía. Empezaron a dolerle las piernas, pero se quedó. El viento arreció, lanzándole el pelo húmedo contra la cara. La lluvia se había vuelto fría y constante, golpeando su piel como mil recordatorios silenciosos de que aquello era real. Finalmente retrocedió y sus zapatillas empapadas golpearon la madera mientras bajaba los escalones. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Su respiración era entrecortada, superficial y temblorosa. Sus dedos se aferraban a la manta de Mateo como si fuera lo único que la ataba al mundo. La gente pasaba por la acera de enfrente. Los coches pasaban a toda velocidad, con los neumáticos cortando los charcos. Nadie se fijó en la niña pequeña con el bebé en brazos que se alejaba lentamente de la casa que una vez llamó hogar. Sofía no sabía a dónde iba. Simplemente siguió caminando. Deshizo el camino que había recorrido esa mañana, pero ahora todo parecía diferente. Más frío, más oscuro, más desesperanzador. Mateo se revolvió en sus brazos, dejando escapar un suave gemido. Se detuvo, le ajustó la manta y le besó la frente. Estaba tiritando. No había forma de volver atrás. Y ahora tampoco había forma de seguir adelante. Tras otra media hora de vagar sin rumbo, llegó a una esquina conocida, Gran Vía con Alcalá, una parada de autobús, un banco. Demasiado cansada para seguir, se sentó, y esta vez no contuvo las lágrimas. Se permitió llorar porque la puerta se había cerrado y nadie había abierto otra. La lluvia seguía cayendo. Sofía estaba acurrucada en el banco frío con un brazo acunando a Mateo y el otro abrazándose a sí misma con fuerza. La ropa mojada se le pegaba a su pequeño cuerpo. El bebé por fin había dejado de llorar, pero solo porque el agotamiento lo había vencido. Ahora estaba dormido con la cabeza apoyada en su pecho, su respiración superficial pero constante. Sofía miraba fijamente la acera, con la vista perdida. Ya no podía llorar más. Se había quedado sin lágrimas. Fue entonces cuando lo oyó. No eran pasos ni voces, sino un golpeteo constante, suave pero nítido, como de garras sobre el pavimento mojado. Luego, silencio. Levantó la vista, sobresaltada. A solo unos metros de distancia había un gran pastor alemán, empapado por la lluvia. Tenía el pelaje calado, pero de algún modo seguía limpio. Sus ojos oscuros eran penetrantes pero amables. Inclinó la cabeza ligeramente como si intentara comprenderla. Sofía se quedó paralizada. El perro no se movió. Simplemente se quedó allí, observando. No con hambre, no con miedo, sino con algo completamente distinto. Presencia. Abrazó a Mateo un poco más fuerte e insegura. Pero el perro se acercó lentamente, paso a paso, con movimientos cautelosos y deliberados. Entonces, para su sorpresa, se sentó justo delante de ella, alerta y protector. No ladró. No suplicó. Simplemente se quedó. A Sofía le temblaron los labios. Se quedó mirando al animal y por primera vez en horas, el peso de su pecho se aligeró un poco. «¿Tú también estás solo?», susurró. El perro parpadeó lentamente sin apartar los ojos de los de ella. Algo se agitó en su interior, una calidez frágil que no había sentido en lo que parecía una eternidad. El consuelo silencioso de no estar sola. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, alguien había decidido quedarse. Su tranquila compañía la hizo sentir segura, como si quizá, solo quizá, no los hubieran olvidado por completo. Mateo se revolvió emitiendo un pequeño sonido, pero siguió dormido. Sofía volvió a mirar al perro. «¿Estás esperando con nosotros?», preguntó en voz baja. No esperaba una respuesta, pero de algún modo en aquella mirada tranquila y firme, sintió que ya la había recibido. Desde el interior de su coche patrulla, la agente Elena García sorbía un café tibio y miraba a través del parabrisas surcado por la lluvia. Su turno estaba a punto de terminar.
Solo otra tarde fría y gris en una ciudad que nunca bajaba el ritmo lo suficiente como para fijarse en las cosas silenciosas como la tristeza o los niños pequeños sentados solos bajo la lluvia. No se suponía que hoy tuviera que hacer esta ruta. Ella había pedido el cambio. Demasiados recuerdos se aferraban a las calles viejas. Elena llevaba meses en piloto automático desde el accidente. Su marido, su hija, un conductor ebrio. Un giro equivocado en una mañana de niebla, y se habían ido. Y la casa que una vez resonó con risas ahora resonaba con silencio. Así que se refugió en el trabajo. Turnos de día, turnos de noche, cualquier turno. Era más fácil proteger a desconocidos que quedarse quieta con su propio dolor. Estaba oteando las aceras cuando sus ojos se posaron en una extraña escena, una niña en la parada del autobús calada hasta los huesos, acunando a un bebé envuelto en una manta, y a su lado, un perro, un gran pastor alemán, sentado alerta e inmóvil como una estatua. Elena entrecerró los ojos. Había algo en su forma de sentarse, tan quieta, tan cansada, tan descorazonadoramente pequeña, algo en la forma en que protegía a su hermanito como si el mundo intentara arrebatárselo a él también. Por una fracción de segundo, Elena vio a su hija allí. Mismo tamaño, mismo pelo enredado, misma mirada perdida. Ese hilo invisible de reconocimiento tiró de algo en lo más profundo de su ser. Aparcó el coche y salió, poniéndose la capucha sobre su pelo corto y oscuro. Mientras se acercaba, se movió despacio, con cuidado, para no asustar a los niños ni al animal. «Hola, cariño», dijo con dulzura, agachándose a unos metros de distancia. «¿Estás bien?» La niña retrocedió un poco, abrazando al bebé con más fuerza. Fue entonces cuando el perro se levantó. No ladró, pero dio un paso al frente, interponiéndose entre la niña y Elena. Su cuerpo firme, estable, su mirada no se apartaba de la de Elena. El bajo gruñido en su garganta no era amenazante. Era protector. Elena se quedó helada. Algo en esa postura, esa cara, esa presencia. Conocía a ese perro. Elena no se movió. El perro tampoco. Simplemente se quedaron mirándose el uno al otro. La lluvia goteaba de sus ropas y de su pelaje. El tiempo suspendido entre ellos como el aliento en el aire frío. Entonces encajó. La complexión fuerte, la postura firme. Los ojos inteligentes que nunca vacilaban. Rex susurró. Las orejas del perro se movieron ligeramente, pero lo suficiente. El corazón de Elena dio un vuelco. Dio un cauteloso paso hacia adelante. «Rex, eres tú». Recordó el boletín de hacía meses. Un perro de terapia jubilado, entrenado para trabajar en unidades de pediatría consolando a niños durante la quimio o la recuperación de un trauma. Había pertenecido al doctor Laguna, un hombre amable que falleció inesperadamente de un infarto. Después del funeral, Rex había desaparecido. Nadie pudo encontrarlo. Algunos decían que se había escapado de pena. Otros creían que estaba buscando algo o a alguien. Ahora estaba aquí, protegiendo a una niña y a su hermanito bajo la lluvia como si hubiera sabido que lo necesitaban. Sofía miró a Elena, luego al perro y de nuevo a ella. «¿Lo conoces?», preguntó en voz baja. «Creo que sí», respondió Elena, agachándose de nuevo. «Se llama Rex». El perro no reaccionó, pero su cuerpo se relajó un poco. El gruñido desapareció. «No se encontró él», dijo Sofía en voz baja, cuando nadie más lo hizo. Algo se rompió en el pecho de Elena. Miró a la niña empapada que tenía delante, valiente, agotada. Todavía intentando proteger el diminuto bulto que llevaba en brazos. Elena se aclaró la garganta con suavidad. «¿Cómo te llamas, cariño?». «Sofía», susurró la niña. «De acuerdo, Sofía», dijo con voz tranquila. «Vamos a llevaros a ti y a tu hermano a un lugar seco». Elena abrió la puerta trasera de su coche patrulla y ayudó a Sofía a subir, que sostenía a Mateo pegado a su pecho. Rex la siguió sin dudar, subiendo de un salto a su lado y acomodándose como si hubiera sido parte de la familia durante años. El trayecto de vuelta a la comisaría fue silencioso. Sofía no habló. Elena tampoco. Solo el suave zumbido del motor y la respiración adormilada y leve de Mateo llenaban el espacio. Dentro de la comisaría, las luces fluorescentes zumbaban suavemente mientras el calor los envolvía. Elena sacó una toalla gruesa y la envolvió con delicadeza alrededor de los hombros de Sofía. Otro agente trajo una manta limpia y un biberón de leche caliente de la pequeña nevera de la sala de descanso.
Sofía dudó al principio, pero cuando vio a Elena probar el biberón en su muñeca y ofrecérselo con cuidado, no a la fuerza, lo aceptó. Mateo cogió el biberón con avidez, aferrándose a él con sus manitas. Rex se sentó a su lado inmóvil, con los ojos fijos en la puerta como un guardia silencioso que aún estuviera de servicio. Cuando llegaron los de servicios sociales, Elena salió a recibirlos. Hablaron en voz baja, de forma profesional, rutinaria. Elena se quedó allí quieta, escuchando, y entonces algo se quebró en su interior. Hubo una quietud en su pecho que se abrió de golpe, derramando pena, rabia, reconocimiento. Se le nubló la vista. Parpadeó para apartar las lágrimas rápidamente, esperando que el trabajador social no se diera cuenta. Pero no podía ignorar el sentimiento. Crudo, maternal, doloroso. Me los quedo yo, dijo. Solo hasta que encontremos a alguien que pueda darles lo que necesitan. El trabajador social la miró con escepticismo. No es su obligación. Lo sé, le interrumpió Elena con suavidad. Pero quiero hacerlo. Su apartamento era pequeño pero estaba limpio. Un lugar que antes parecía una cámara de eco vacía ahora titilaba con algo más. Posibilidad. Encontró ropa de repuesto, mantas viejas e incluso un animal de peluche en una caja olvidada en el armario. Sofía estaba de pie en el salón, sosteniendo en silencio a Mateo, mientras Rex se acurrucaba a su lado. ¡Qué silencio!, susurró. Elena sonrió levemente mientras le entregaba una taza de chocolate caliente. ¿Es porque le falta algo? Sofía levantó la vista. ¿El qué? Elena hizo una pausa. Risas, vida y quizá alguien de quien cuidar. Los primeros días fueron silenciosos, pero no de la forma solitaria a la que Elena se había acostumbrado. Era un nuevo tipo de silencio vacilante, frágil, como el aire justo antes de que empiece una canción. Sofía apenas hablaba. Rondaba cerca de Mateo, observando a Elena con ojos recelosos. Por la noche Elena la oía gemir a través de la delgada puerta del dormitorio. Sus lloros amortiguados por la necesidad de permanecer invisible. Pero Elena recordaba ese tipo de lloros. No presionó a Sofía con preguntas. En su lugar, le ofreció calidez. Pequeñas cosas que parecían normales. Un sándwich mixto cortado en triángulos. Una toalla recién salida de la secadora. Buenas noches, susurrado. Mateo respondió primero buscando el dedo de Elena, riendo cuando ella ponía caras graciosas. Sofía se ablandó más lentamente. Rex ayudó. El perro nunca se apartó de su lado. Dormía junto a su cama, la seguía a todas las habitaciones y apoyaba la cabeza en su regazo cuando volvían las pesadillas. Era paciente, silencioso, constante. Una tarde Elena hizo tortitas. Se le cayó la espátula y la masa le salpicó la camisa. Sofía soltó una carcajada, rápida y sorprendida, como si no hubiera querido. Elena se quedó quieta y sonrió. Esa noche, mientras arropaba a Sofía y se inclinaba sobre la cuna de Mateo, no se sintió como alguien que ayudaba por obligación. Se sintió madre de nuevo. Sofía también lo sintió. Aunque el sentimiento era difícil de describir, era real. Se sintió segura, acogida, elegida, como si el mundo de alguna manera les hubiera dado a ella y a Mateo una segunda madre. Silenciosa, firme y amable. Y por primera vez en mucho tiempo, supo que aquello no era solo un lugar. Era un hogar. Una mañana tranquila, después de ver a Sofía mecer suavemente a Mateo hasta que se durmió, Elena rellenó los papeles. No dudó. Firmó cada formulario con manos que temblaban, no de duda, sino de esperanza. Había solicitado su adopción oficialmente. Unas semanas después llegó la carta. Era del Estado. Elena se sentó a la mesa de la cocina, con el corazón desbocado. Cuando vio las palabras, se llevó la mano a la boca. Las lágrimas llegaron deprisa. Pena, alegría, alivio, todo mezclado. La tutela ya no era temporal. Sofía y Mateo eran oficialmente suyos. Rex, intuyendo la emoción, soltó un ladrido suave y trotó en círculos alrededor de la mesa. Sofía miró a Elena y luego corrió a sus brazos. No dijo mucho, solo un susurro quedó entrecortado. Pensaba que nadie nos querría nunca. Elena la abrazó con más fuerza. Yo no pensaba que volvería a ser madre. No necesitaron más palabras. Esa noche Sofía ayudó a Elena a acostar a Mateo en su cuna. Rex se acurrucó junto a la puerta como siempre, sin abandonar nunca su puesto.
El apartamento, antes quieto y vacío, ahora palpitaba con una vida silenciosa. Porque a veces la familia no se da, se encuentra a través de corazones rotos, decisiones valientes y la lealtad silenciosa de un perro que simplemente supo a dónde ir. Y a veces la bondad más pequeña se convierte en aquello que nos salva.